Saludos, mi nombre es Hugo Felone y hemos venido a hacer ruido. Bienvenidas a Buzón de Voces, un programa para quejarse del paisaje sonoro que nos rodea, un programa para escuchar y ser escuchados, un programa en definitiva que se hace en base a vuestras reflexiones, quejas, elogios, propuestas sobre el mundo de la música y el sonido. Un programa en definitiva que vosotros hacéis y que yo simplemente presento. La dinámica de Buzón de Voces es harto sencilla. En base a vuestras quejas y reflexiones sobre la música y el sonido en la actualidad, iremos articulando cada uno de los programas. En principio, todos tendrán una temática definida. Puede que las temáticas se repitan, no lo sé, ya veremos. Pero este primero no va a seguir esa premisa. Este primero se va a hacer en base a las quejas, reflexiones y opiniones de personas de mi círculo más cercano. Para que veáis un poco qué tipo de contenido podéis mandar. Pero ya os digo que podréis mandar lo que os dé la gana, porque yo estoy dispuesto a hacer frente a lo que sea. Este programa me recuerda un poco a la clásica película de los 70, Network, en la que un presentador de televisión le decía a sus espectadores que gritaran hacia la calle: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! En cierta medida, este programa os pide lo mismo, os pide que dejéis claro lo que os molesta, lo que os preocupa. Y eso sí, la diferencia es que en vez de decirlo y ya está, intentaremos reflexionar sobre por qué es así y qué podemos hacer para que deje de ser así. Me gustaría empezar con la siguiente reflexión. Es una reflexión un tanto larga, la vamos a fragmentar en trozos pequeñitos, pero en ella se habla de un aspecto que yo creo que es bastante interesante, y es por qué muchas veces los músicos no se preocupan por su imagen o no se preocupan por, en general, colaborar o cuidar, mejor dicho, el aspecto visual de su propuesta. ¿Por qué no se interesan en ponerse en relación con otros artistas en un mundo que además exige a la música ser tan visual? Me da la sensación de que hay muchos grupos consagrados que no se dan cuenta de una de las cosas más básicas yo creo que de la música, de la industria musical, y es que yo creo que hay muchos grupos que como artistas no se dan cuenta de que el arte está todo interrelacionado, que el arte no vive en aislamiento, que la música no está en aislamiento. Y que se influencia y se debe influenciar y bebe de muchos otros tipos de arte, y que a su vez pues tu expresión como artista como músico no es únicamente musical. Me explico. Me da la sensación de que muchos grupos consagrados, grupos que tienen pues mucha repercusión y pues muchos recursos, se ocupan prácticamente solo de la música. A lo mejor estáis pensando: un momento. ¿Que los grupos se centren en la música está mal? No. Nadie está diciendo eso. Lo que está diciendo esta queja, ¿no? Y al menos así lo entiendo, es que las posibilidades que tiene un músico de interactuar con otras disciplinas y de poder enfatizar lo que quiere decir con la música, con los elementos sobre todo visuales, deberían ser tenidas en cuenta. Es más, Que cada grupo haga lo que quiera, ¿no? Evidentemente, que lo que pasa para mí es que primero, por una parte, es una oportunidad desperdiciada de expresarte en otros medios, y por otro lado también es un poco descuidar un valor de tu propio arte, en el sentido de que hay muchos grupos que, por ejemplo, sus discos, las portadas de sus discos son
abominables, horribles, increíblemente cutres y poco trabajadas y muy fuera de concepto. Estoy hablando de portadas, pues típicas bandas que aparecen pues los miembros en portada, cruzados de brazos, con, con un fondo horrible o, bueno, las portadas es, digamos, un arte plástico que pues hay grupos que descuidan, pero es que hay cosas de verdad que son muy objetivas y que se ve que la banda o quien esté encargado de eso ha puesto muy poco esfuerzo y muy poco interés en que sea algo relevante. Lo mismo pasa con los videoclips. Hay videoclips de bandas que son abominables. Simplemente simplemente, pues eso, súper típicos, de ellos tocando en cualquier sitio y todo el rato el mismo videoclip y al final es una expresión más. Tienes la suerte de poder expresarte no solo en música, sino también en imágenes. Puedes hacer un corto, puedes innovar, y la gente lo desperdicia totalmente. Y otro elemento que desperdician también es el elemento del directo. Hay grupos que cuando van al directo no añaden nada excepto la música. Simplemente van, suben al escenario, tocan las canciones exactamente igual que están en el disco y se bajan. Si vas a un directo, esa siempre ha sido mi opinión, es para ver algo más que lo que recibes en un disco, porque el disco ya lo tengo en casa, lo puedo escuchar en casa y lo puedo disfrutar en casa. Yo quiero ver algo, quiero ver, pues eso, quiero ver o unas luces interesantes, o proyecciones, o un vestuario, o un espectáculo entero, o una energía. No hace falta que, de nuevo, en todo esto que estoy diciendo no hace falta mucho dinero, es simplemente el hecho de la gente que tiene todo ese dinero y tiene todo ese recurso, porque son bandas ya consagradas y famosas, su crimen es mayor por no dedicarle el tiempo necesario a ello. Entiendo que hemos creado una visión muy romántica sobre lo que es la música y cómo debe funcionar la música. Entiendo que asumimos que la música es solo sonido, pero es que habría que preguntarse si es que eso es verdad o eso lo fue en algún momento. En otras culturas, en otros mundos diferentes a esa burbuja en la que vivimos llamada Occidente, la música no se entiende así. Es más, yo diría que no en todo Occidente la música se entiende así. La música son muchas más cosas que sonido. Es verdad que en el momento en el que puedes grabarla, en el momento en el que puedes comercializarla como un producto cerrado, puedes pensarla solo en términos sonoros. Pero es que eso es mentira. La portada del álbum es un elemento fundamental de la música. Y a día de hoy, los videoclips que aparecen en YouTube siguen condicionando la música. No es que la música sea más visual, la música siempre ha sido visual. Ahora simplemente lo es de otras maneras distintas. Jacques Sartali, en Ruidos, en un libro, yo creo que para casi todas las personas que nos dedicamos a la música es fundamental, ¿no? Decía que la llegada del gramófono había creado un nuevo intérprete. Un intérprete que era capaz de repetir insistentemente la misma grabación hasta que consiguiese la toma perfecta y a su vez era capaz de ir al directo y repetir dicha toma perfecta. ¿Qué pasa? Que a día de hoy hay que dar algún elemento diferencial, hay que dar algún plus, por así decirlo. Es más, estamos acostumbrados a escuchar la música con una calidad de sonido y una pureza difícilmente reproducible en el directo. El directo tiene que traer consigo otros valores. El directo tiene que traer consigo otras formas de entender el sonido y la música. Diréis, pues esto no es más que el capitalismo queriendo que nos convirtamos en marcas, ¿no? Queriendo que de algún modo pongamos nuestro sello personal y nos posicionemos por medio de un discurso 360. Puede ser, yo no digo que no, pero es verdad que ya que las circunstancias son estas, ¿por qué no aprovecharlas? ¿Por qué no aprovechar que vas a tener un discurso visual aparejado a tu música y desarrollarlo? La música clásica tiene un discurso visual de la hostia. Es que, ¿acaso un auditorio con una orquesta, todos vestidos de traje, comandados por una persona que está en el centro en un atril, eso es una imagen brutal? Es una imagen con mucho poder a nivel visual. Y en muchos casos, los sonidos entran a veces antes por el ojo que por la oreja. Y eso es paradójico, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Aunque podríamos estar todo el programa hablando sobre esta reflexión, yo creo que ya va siendo hora de dar paso a otras quejas, de dar paso a otras posibilidades, a otros sonidos que accionen sonidos que a su vez nos permitan reflexionar.
sobre los sonidos que nos rodean. A ver, primera queja, porque va a haber dos, pero la primera es sobre la infrarrepresentación tanto de mujeres racializadas como de colectivo LGTBIQ en la industria musical en España. O sea, en general en la música cultural, pero como la que nos atañe es la musical aquí ahora mismo, pues hay que ¿por qué? ¿Por qué todavía a estas alturas de la vida hay tan pocos referentes en la industria musical española de mujeres racializadas y de personas del colectivo LGTBIQ+? Y simplemente, o sea, más que una queja es una pregunta. En modo de queja, pero me quejo, pero pregunto, o sea, ¿por qué todavía no hay tantos referentes como sabemos que puede haber perfectamente, pero que no se les da la oportunidad para que logren, pues eso, ser un referente y ser una representación del colectivo y de las mujeres racializadas para las nuevas generaciones, para la nuestra y para las que vienen? Y la otra queja, esta es más actual, esta es ¿qué coño hace Miley Cyrus plagiando burdamente? O sea, pero además de una forma súper descarada, fotograma a fotograma, el videoclip de Dreamwife. O sea, ¿por qué Miley Cyrus? ¿Por qué? En cuanto a la primera de las reflexiones, yo creo que en España tenemos una relación problemática con las personas racializadas y sobre todo en el mundo de la música. Nosotros tenemos una relación muy difícil con el pueblo gitano y quizás no deberíamos pensar tanto en los términos en los que piensan los estadounidenses, en el término de las personas de color, los latinos, sino pensar en otros términos, como por ejemplo en la diferencia payo-gitano, que ha articulado muchísimo el mundo de la cultura durante los últimos 150 años. Es cierto que hay otras identidades, hay otras racializaciones que han sido fundamentales para el desarrollo de la música en este país. Sin los afroespañoles es impensable el rap en España. A finales de los 80 o principios de los 90 fue en gran parte gracias a todos esos inmigrantes de primera y segunda generación que empezó a desarrollarse este tipo de música. En general creo que hay un camino que se están dando. Si resaltamos tanto que los ganadores de OT son personas racializadas, es porque quizás no hemos asumido que esas personas puedan ser parte integral de nuestra población. Al final de lo que se trata es que llegue un momento en el que no miremos a la raza de nadie y simplemente sea normal que una persona gitana, que una persona negra, que una persona china termine teniendo una posición igual de destacada que una persona blanca. En cuanto al colectivo LGTBIQ+, yo creo que en España ha habido cierta presencia, al menos desde la transición, de figuras homosexuales, sobre todo masculinas, bastante destacadas. Pero es verdad que aún queda mucho que hacer. A la hora de visibilizar a las lesbianas, porque muchas veces se les trata como una simple fase, como un simple capricho o algo que se les quitará. Y sobre todo a las personas trans. También es verdad que yo creo que las personas trans lo han tenido mucho más difícil y en España, al menos hasta los 90, incluso ya diría que hasta este siglo, no han sido entendidas. Y yo creo que aún queda mucho para que se avance en eso, pero poco a poco. También es verdad que a nivel mundial tampoco veo una visibilidad trans tan grande como la que pretendemos que haya. Por supuesto que conocemos personas trans, ahora empieza a haber más personas trans en el mundo de la cultura y podemos de algún modo citar nombres, cosa impensable quizás hace 20 años, pero aún queda mucho para que de verdad se encuentren en una posición destacada, como la que a lo mejor le pasa a las dos chicas de las que habla la segunda queja, ¿no? Miley Cyrus y Dua Lipa, que nos llevan a otro tipo de reflexión totalmente distinta sobre el problema del plagio, que es un problema que afecta a la cultura de una manera increíble. No quiero entrar mucho en el debate sobre si Miley y Dua Lipa han copiado o no al vídeo de este grupo de rock. En cierta medida las dos están claramente inspiradas en La pequeña tienda de los horrores, pero también es cierto que es un poco sospechoso que en el momento en el que el vídeo de Miley va a homenajear a La pequeña tienda de los horrores, lo haga de la misma manera en la que lo hace el vídeo del otro grupo.
reproduciendo encima a una persona que se parece muchísimo a una de las intérpretes de la banda. Y eso nos sitúa en problemas muy interesantes. ¿Eran Miley y Dua Lipa conscientes de esto? No lo sé. Puede que sí, puede que no. ¿Lo era la persona que hizo el vídeo? Probablemente sí. En música se ha hablado mucho y se ha debatido mucho sobre qué es y qué no es el plagio. Y en los vídeos ocurre más o menos lo mismo. Es un terreno farragosísimo, es un terreno muy complejo y seguro que encontrarán las artimañas legales para evitar ser juzgadas por ello o, en el caso de ser juzgadas por ello y condenadas de algún modo, pues conseguir, por así decirlo, la condena menor. Habrá que ver qué pasa a lo largo de las siguientes semanas, pero bueno, ya os digo que este tipo de casos y este tipo de problemas de plagio son muy comunes y no van a dejar de serlo jamás. Las siguientes reflexiones van a oscilar alrededor del mundo de la musicología. Aquí reconozco que hay un poco de deformación profesional. Yo soy musicólogo de oficio, me muevo en un ámbito muy universitario y mucha de la gente que me rodea tiene preocupaciones volcadas sobre todo a ese ámbito. La primera de las quejas que vamos a escuchar es realmente la primera queja que me llegó y es una queja que plantea una cosa bastante interesante. A mí me da mucha vergüenza salir de musicología y no saber qué es un ecualizador. Eso me da muchísima vergüenza. ¿Por qué salimos de musicología sin saber apenas nada de grabación del sonido? Sin saber apenas nada de cómo funcionan pues, las estaciones de audio digital o en general cómo funciona la producción musical. Es cierto que hay grados específicos para ello, pero un musicólogo debería saber, al menos de manera somera, sobre todo lo que rodea la música. Y cuando digo sobre todo, me refiero a cosas que van desde cómo funciona el algoritmo de Spotify al modo en el que las distintas clases sociales utilizan la música para legitimarse. No sé si habéis comparado alguna vez los distintos programas del grado en musicología de las distintas universidades que lo ofertan en España. Tampoco son muchas, es cierto, pero todas más o menos hacen lo mismo. Es un programa de marcado corte histórico en el que, si acaso, el último curso se ve algo de música popular y algo de música aplicada a los medios audiovisuales. Yo creo que, evidentemente, el gran problema es el peso que se le da a determinada música en detrimento de otras. La mayoría de los alumnos que entran en musicología a día de hoy no tienen un gran interés por las músicas del pasado. Su interés está en la música del presente, su interés está en las músicas populares, su interés está en acercamientos cercanos a la etnomusicología y también, en muchos casos, a la tecnología musical. Lo que necesitamos realmente es dejarnos de esa división entre lo popular, lo culto y lo folclórico. Dejarnos de esas divisiones viejas que ya no tienen sentido en un mundo digitalizado y globalizado como en el que vivimos, o que al menos no deberían tener sentido. Y en su lugar lo que deberíamos quizás es trabajar la musicología y trabajar las disciplinas desde un punto de vista más transversal. Y quizás en vez de preguntarnos cómo era la música en el siglo XVI, preguntarnos cómo una persona construye su identidad en base a la música, cómo la entiende desde el punto de vista cognitivo, cómo las tecnologías han influido a su desarrollo y en base a esos grandes hilos vectores ir comprendiendo mejor la música, tanto en el pasado como en la actualidad. Lo que pasa es que al final el problema de todo eso, o la razón auténtica por la que no se hace es, como la propia persona que me mandó este audio dijo, Es más trabajo y no van a hacer más trabajo. No lo van a hacer. No lo hicieron por ellos, no lo van a hacer por los siguientes. No van a trabajar más. ¿Por qué en sitios como, por ejemplo, podríamos hablar, yo que sé, de televisiones, radios, yo que sé, 1000 sitios, salas de conciertos, pero no grandes salas, sino pequeñas salas, también incluso en cadenas de centros comerciales? ¿Por qué no se tiene a musicólogos contratados? Y estoy diciendo esto no en plan, no tenemos trabajo, que es verdad, no tenemos trabajo, pero es que realmente somos necesarios, o sea, para el marketing, para hacer una buena programación, para comentar la actualidad musical, que también forma parte de la actividad de todo el mundo, de la vida, de no sé. Pero es que no hay demasiados, o sea, a mí me da la sensación de que hay una especie de lobby, que son siempre las mismas personas rotando,
que está muy bien, oye, que se han hecho ahí un monopolio divino de la muerte. Pero claro, que es que hay muchos musicólogos y hay muchos puestos que se podrían crear. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo, pues claro, ahora la excusa del COVID pues va a ser perfecta para que no se cree ningún puesto de estos, ¿no? Pero que somos muy necesarios en muchas partes y yo no veo que se haga un hueco a nuestra profesión. ¿Por qué no se llama musicólogos para determinados ámbitos profesionales? Pues en primer lugar creo que nosotros como musicólogos tenemos algo de culpa. Creo que nosotros seguimos pecando de demasiado centrados en la clásica o con una visión poco abierta de lo que es investigar sobre música. Aún así, yo creo que eso va a ir cambiando y al final una persona que se dedica toda su vida a investigar sobre música creo que es una persona adecuada para estar en determinados puestos de supervisión musical. En eso no le voy a negar la razón a Audio. Por otro lado, yo creo que nos vendemos fatal. O sea, los musicólogos nos vendemos muy mal. Entre que somos un poco sosos, quizás tímidos de más porque somos académicos, y luego la gente no sabe qué somos. Luego la gente no sabe qué es un musicólogo, pues claro, ¿cómo van a llamar a un musicólogo? Si ni siquiera saben qué es. Yo la de veces que he tenido que explicar en el BlaBlaCar qué es la musicología, a qué se dedica, y que sí, eso da trabajo. No mucho, pero algo da. Y en ese sentido es comprensible por qué llaman antes a Jaime Altozano que a nosotros. Jaime Altozano tiene una presencia en redes y una visibilidad para el común de los mortales que los musicólogos no tenemos. Y habría que preguntarse por qué eso es así. Es más, la propia afectada del anterior audio tiene una reflexión al respecto. Mi segunda queja va directa a la radio. O sea, hay muchos programas de radio en emisoras que no son radio clásica, ni radio 3, ni nada, emisoras ni radios musicales, que tocan mucho cuestiones de música y de cultura musical en general y que podríamos aportar ahí mucha chicha. Pues yo que sé, hablo de buenismo bien, también hablo de las del grupo, estoy hablando sobre todo de Cadena SER. ¿No podrían llamar a un musicólogo ahí a poner un toque de humor a esos programas que a lo mejor aportábamos algo ahí? O luego, en programas de tele y todo esto, pues siempre llaman a Altozano, que me parece muy bien. Pero es que hay mucha gente. Y Altozano, os voy a decir una cosa, Altozano, bueno, en mi opinión, y con todo el respeto y amor hacia Altozano, pero es verdad que Altozano explica muy bien y eso, pero gracias, yo no le veo mucha gracia. O sea, no me parece una persona muy cómica. Igual que Ter, su novia, sí que lo es, él no lo es. Entonces no entiendo por qué le llaman para programas de comedia, tipo, pues eso, La Resistencia, cosas así. Igual a La Resistencia no la han llamado y me estoy equivocando, pero yo creo que hacen falta musicólogos variados en sitios variados y en programas de radio y cosas así. En Hit FM, en Europa FM se llama, sí, los 40 principales. Yo no veo ahí a Javier Cárdenas con un musicólogo sentado a su lado, ayudándole a comentar la actualidad musical y un poco, no sé, no digo en plan pedante, un musicólogo pues fresh, ¿no? O sea, es una queja que tengo ahí, porque es que no lo veo, no veo que eso suceda. La siguiente reflexión, o en este caso más bien pregunta, viene formulada por Óscar Escudero, uno de los padres de Clami, esa, no sabemos cómo decirlo, esa entidad abstracta y multiforme que ha ido surgiendo en los últimos meses y de la que nosotros somos, de manera aunque sea un poco adyacente, parte. Y bueno, es una pregunta que tiene un poco que ver con las consecuencias que ha traído la pandemia y en general este giro hacia lo virtual, este giro hacia lo privado, hacia el hogar, para muchos creadores de contenidos, y en especial, desde su punto de vista, desde donde él lanza la pregunta, para los creadores de música. Desde el inicio de la crisis del coronavirus ha habido un movimiento interesante de muchos profesionales freelance que han empezado a generar contenido. No me refiero exactamente a hacer directos, ¿no? Como vimos al principio de la pandemia, en donde muchos artistas tocaron gratis a través de sus perfiles, sobre todo también de Instagram, sino en torno a la apertura de canales que han empezado a tejer redes
y que han venido a constituir bueno, pues una parte ya no marginal, una parte importante de la actividad pública de estos artistas, ¿no? Entonces mi pregunta ¿es una consecuencia de la digitalización del mundo? ¿Es una consecuencia de la precariedad en torno a la actividad artística que al principio no fue, sobre todo, blindada como cultura segura, que se ha demostrado que es, la que ha forzado a músicos bueno, a tener una mayor presencia digital para asegurar su presencia física quizás en el mundo post-COVID? ¿Cómo las grandes plataformas sacan beneficios de ello? Es una pregunta que contiene muchas preguntas, pero que creo que merece ser analizada, criticada y desgranada convenientemente. Es una reflexión bastante interesante y yo creo que casi todos los que nos acercamos y nos dedicamos a la música de alguna u otra manera nos hemos preguntado. Aunque se ha empeñado, o al menos durante muchos meses se nos ha dicho que la música no iba a ser cultura segura, que la música no iba a poder formar parte de las actividades del día a día de esta nueva normalidad. Es cierto que al final la música ha estado presente en todos y cada uno de los actos que hemos hecho durante la pandemia. Pero eso no se manifiesta o eso no se traduce en una mejor situación para los músicos, en una mejor visibilidad. Los músicos siguen en una posición compleja y problemática y en cierta medida han tenido que recurrir a las redes sociales para poder seguir presentes, para poder seguir de algún modo siendo relevantes y quizás, como dice Óscar, asegurarse un futuro profesional en el escenario post-coronavirus. Conozco de gente que ha conseguido colaborar con ciertas entidades públicas solo porque ha tenido visibilidad en las redes sociales durante el confinamiento, pero es cierto que son casos marginales, casos anecdóticos. Esto es un poco como lo que se nos hizo creer al principio de Internet, de que cualquier grupo podría triunfar, de que cualquier artista podría colgar su música y, si era bueno, la gente lo iba a escuchar. Desde hace unos años vivimos en un proceso de virtualización creciente. Yo creo que es un proceso imparable y que a menos que la electricidad desaparezca del mundo por algún tipo de problema del magnetismo o de la Tierra o alguna cosa así, alguna de esas movidas científicas locas, yo creo que es difícil pensar en un mundo en el que no vayamos cada vez a más con respecto a lo digital, con respecto a lo virtual. Y en ese contexto habría que preguntarse si lo que estamos viviendo ahora es un paréntesis dentro de nuestras realidades, dentro de nuestra normalidad, o realmente va a ser una nueva capa que se añada a lo que quede de la sociedad cuando volvamos a ella. Que OnlyFans o Twitch hayan crecido durante la pandemia es muy significativo de este giro hacia Internet para buscar cierta complicidad, compañía y calor humano, ¿no? En cierta medida los músicos han adoptado la posición de lanzarse a Internet y mantenerse ahí siempre, por varias razones. En primer lugar, para acompañar a otras personas. En segundo lugar, para sentirse acompañados ellos mismos. Y luego, evidentemente, también, vamos a reconocerlo, con propósitos de visibilidad. Si no puedes estar dando conciertos, si no puedes estar presentando tus discos, tus nuevas composiciones o lo que sea, necesitas a Internet para decir, mira, aquí estoy yo, no te olvides de mí. Lo que pasa es que llevamos ya unos años en los que la música está yendo hacia allí. Pensad en la estrategia comercial de los últimos temas de Rosalía. Los últimos temas de Rosalía no pertenecen a ningún disco, simplemente son canciones que va sacando, algunas con algunas personas, otras ella sola, que ayudan a decir, mira, si Rosalía sigue aquí. Y realmente las compañías de streaming, como Spotify, por ejemplo, lo que quieren de los músicos es eso. Quieren que vayan sacando canciones constantemente. Daniel Ek, que es el capo mayor, el capo capísimo de Spotify, y una persona a la que hay que tenerle muchísimo miedo por el poder que tiene en la actualidad, dijo que los músicos deberían olvidarse de discos, deberían olvidarse de publicar álbumes y tendrían que pensar única y exclusivamente en publicar pequeñas canciones de manera periódica. Claro, hacer eso requiere reconfigurar la manera en la que la música se ha entendido tradicionalmente, porque llevamos muchísimos años en los que los músicos lo que hacen fundamentalmente es grabar un disco, girar, descansar, componer un disco, grabar un disco, y claro, esto trastocaría todo.
Y ahora lo que tendríamos es a músicos que están constantemente grabando, girando, componiendo, y a músicos que en realidad no tienen un minuto para descansar. Y al final es lo mismo de siempre, el neoliberalismo imponiéndose, diciéndonos que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, que tenemos que trabajar más horas, por menos dinero, y que tenemos que hacerlo en muchos casos sin saber que estamos trabajando, que tenemos que cultivar nuestra imagen en las redes, que tenemos que ser queridos, visibles, apreciados. Y esto, queridas amigas, nos afecta a todas. Nos afecta a todas y cada una de las personas que hay en el mundo. No solo afecta a los artistas más punteros, no solo afecta a las estrellas del pop, también afecta a esa banda que está empezando y que necesita hacerse visible sea como sea. También apela a ese compositor que está esperando a que su obra sea programada o sea comisionada, por así decirlo, por un festival en Alemania. Esa persona también necesita una visibilidad en las redes sociales. Quizás se consiga por medios distintos. Quizás a esa persona no se le exija estar constantemente poniendo cosas en su Instagram, pero a lo mejor sí tiene que posicionarse en su Twitter. A lo mejor sí que necesita publicar reflexiones constantemente en determinadas revistas para así mantener cierta posición. Estamos obligados a trabajar más por menos dinero y sin saber que estamos trabajando. Y frente a la idea de que después del coronavirus vamos a volver a la normalidad, de que esto es un paréntesis en nuestras vidas, yo creo que no. Yo me temo que jamás volveremos a lo que había antes del coronavirus. Todo va a ser muy diferente y la manera en la que la gente va a relacionarse y va a interactuar con las redes sociales va a ser diferente. Y por eso me gustaría que en el siguiente programa reflexionásemos un poco sobre ese elefante en el cuarto, ¿no? Que es la pandemia, los confinamientos, las nuevas normalidades y en general todas estas situaciones rocambolescas y completamente loquísimas que estamos viviendo. Me gustaría que para el siguiente programa la gente reflexionara sobre qué significa ser músico en un contexto como el actual, sobre qué significa escuchar música en un contexto como el actual, qué posibilita cantar desde el balcón a tus vecinos, qué posibilita grabar un videoclip de Resistiré con tus amigos. Me gustaría que hablásemos de qué nos preocupa ante el contexto en el que nos encontramos, porque la verdad, amigas, yo a veces tengo mucho miedo, pero eso no quita para que, en general, me muestre con algo de esperanza. Hola, mi nombre es Belenis Moreno Gil y junto a Óscar Escudero somos las directoras de Clami. Estamos muy felices de que por fin vea la luz Buzón de Voces y sobre todo de que tengáis el placer de escuchar a Hugo Felone guiando este podcast. Esperamos que dentro de los tiempos que estamos viviendo, Buzón de Voces suponga un ágora en el que compartir, criticar y a la vez buscar nuevas fórmulas y quizás tener nuevas propuestas para nuestro mundo, el de la música. Esperamos que disfrutéis tanto como nosotras. Un abrazo.